Continuamos con nuestro programa sobre actualidad y psicoanálisis. La actualidad hoy está representada por la depresión, fenómeno clínico muy difundido, a veces que se presenta, como hablábamos recién con Roberto, explícitamente y a veces muy encubierto a través de las somatizaciones, o de un estado de ánimo que obliga un poco la sociedad actual, todo pum para arriba, por eso las drogas, bueno, es todo una seguidilla, ¿no?, de complejos. Así es, y como decías vos en la introducción, además, la depresión acompaña muchos otros estados patológicos, ¿no? Muchas enfermedades corporales. Está detrás o concomitantemente, porque claro, cualquier afección del cuerpo implica un estado de pérdida de capacidades, una limitación, claro, ¿no?, un desencanto consigo mismo, y eso sin duda puede desembocar en la depresión. Pero también vos señalabas que es muy difícil de reconocer y que hasta puede pasar inadvertida. Claro, porque para comprender la depresión y para reconocerla hay que tener experiencia clínica, hay que pasar por una formación clínica. Esto no es algo que se pueda aprender leyendo en libros, en publicaciones actualizadas. Hace falta ese entrenamiento clínico bajo supervisión, años de formación, lo que además después permite instrumentar la mejor terapéutica, cuándo usar medicamentos, cómo usarlos, cuándo es la oportunidad de empezar con el psicoanálisis. Claro. Pero eso solo se puede hacer a través de la experiencia clínica y el criterio clínico que se va desarrollando durante una formación personal, ¿no? Bueno, Roberto hace hincapié en la formación del psicoanalista, cosa que no es un tema menor, es un tema mayor. Y los pacientes, y me llama mucha gente y me pregunta, pero y doctora, ¿cómo sé yo qué formación tiene mi terapeuta o qué hace? O mi analista, pregúntele, digo yo, cómo se recibió, dónde se recibió, qué entrenamiento tiene. Porque esto de entregarle el alma, como se dice y se decía antes, a alguien, es lo más íntimo y delicado que tenemos. Mucho más delicado que la sexualidad. Son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra intimidad, nuestras pequeñas mezquindades, nuestras humillaciones, es decir, nuestros celos, nuestras envidias, nuestras competencias, todas esas cosas un psicoanalista tiene que saber, sino que no haga psicoanálisis, que no haga nada, no vayan a un cura, a un rabino, a un islámico, que realmente son gente sabia y te van a acompañar bien. Si van a hablar de psicoanálisis, tiene que ser como dije al principio. Cuando aparece una depresión, uno perdió algo. A veces se sabe lo que se perdió, se tiene conciencia, pero lo que no se tiene mucha conciencia es el significado de lo perdido, del objeto perdido, de qué significa para uno, porque mucha gente dice, bueno, perdiste un palo verde, tenés 6, ¿qué te va a pasar? Pero ese palo verde, no sé, significa una desestructuración psíquica que hace que el sujeto se sienta, pero porque la gente no entiende que lo real, la realidad. Yo digo, pero Roberto, qué bien estás, casado con hijos, que estuve esperando nietos, qué bueno. Nunca puedes estar deprimido. Y la gente está deprimida, por más que tenga 800 títulos, el premio Nobel, una familia maravillosa, porque el sujeto es subjetivo. Entonces de afuera no se ve, pero si perdiste los anteojos, anda, comprate otro. Y no, y el tipo hace una depresión. Además, lo que para otros puede ser una ganancia, ¿no?, desde afuera,
puede implicar una pérdida subjetiva. La pérdida es algo, como decía, subjetivo, personal. Claro. Y eso es lo que interesa, ¿no? Claro. Y esa experiencia de pérdida que desemboca en una depresión, bueno, tiene un impacto tanto anímico como corporal, porque lo que la formación clínica, psicoanalítica nos ha enseñado es que no hay cuerpo humano sin vida psíquica, claro, y que no hay vida psíquica sin cuerpo. Sí. Y cuesta mucho esto. Todavía cuesta, pensarlo. Roberto. Cada vez más que antes. Más que antes. ¿Pero y por qué? Bueno, primero porque hay una exaltación del cuerpo disociado, ¿no? Ajá. Separado del resto de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando vos hablabas de que por ahí es difícil hacer un tratamiento psicoanalítico, entre otras cosas, en nuestra cultura actual, por ejemplo, es muy aceptable y recomendado ir varias veces al gimnasio y, por ejemplo, hacer un tratamiento que implique varias sesiones semanales de psicoanálisis es visto como algo inadecuado. 3 veces al gimnasio, sí. 2 veces al psicoanálisis, no. Es muchísimo. ¿Cómo? Es muchísimo. Entonces esto implica una banalización. Bueno, de pero la vida nuestros psíquica. Colegas también se ocupan de banalizarlo. Bueno, porque yo que soy cultural. psicoanalista hace muchos años y vos también, una vez por semana es una nada. Tiene que haber un entrenamiento psicoanalítico en el trabajo psicoanalítico, pero muchos colegas nuestros dan una sesión semanal. Siempre todo depende del contexto, de la situación subjetiva, bueno, si de la estás oportunidad. dando una alta etcétera, es otra ¿no es cosa, cierto? pero si estás haciendo un tratamiento no puedes hacer una. En el caso de las depresiones, que son una gama enorme, amplísima, estamos hablando solo de lo básico, ¿no es cierto? Sin duda que el tratamiento de fondo sería el tratamiento psicoanalítico, al que hay que acceder, y por ahí eso no es posible de entrada, y requiera, por ejemplo, usar alguna medicación, claro, inicialmente para salir de ese estado y estar en condiciones del trabajo psicoanalítico. Claro. Es un trabajo. Entonces eso también hace que no parezca tan atractivo el psicoanálisis hoy en día. Estar en psicoanálisis significa trabajar. Claro. Es un esfuerzo con una dedicación consistente. Es arduo. Y eso por ahí no resulta tan atrayente hoy en día. Es más interesante el trabajo físico en el gimnasio. Yo digo que hay una cultura del antitrabajo, sobre todo si es mental y psíquico, peor. Claro, precisamente. Está fomentada la cultura del antitrabajo. Y como bien decía el Robert, esto es un trabajo. ¿Y qué trabajo? No solo para el analista, para el paciente también. Para el paciente, yo los embromo a los pacientes. Digo, este es el único laburo, que usted viene, trabaja a la par mía y encima me paga. Claro, sí, yo le digo, es injusto. Bueno, nos quedamos cortos con esta interrupción y qué sé yo, pero te volvimos a invitar, Robert. Bueno, muchas gracias. Yo sé que sos un hombre muy ocupado, pero acá te doy algo rico de Silvia Blanco. Y encima con un regalo. Regalo, vino, champán, cosas. O sea que no puedo deprimirme después de este regalo y esta recepción. Podés deprimirte. Aunque tal vez sí, depende cómo me llegue esto a mí. Claro. Y tal vez esto desencadene una situación de pérdida que tiene que ver con mi vida interior y podría ser esto una pérdida y que yo desemboque en una depresión. Absolutamente, por el contraste, porque tanto mimo, que el dulce, que el vinito, que el champancito, que el tratarte divino y todo lo demás, por ahí contrasta con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y ese contraste también trae depresión. Claro, así es. ¿No es cierto? Así es, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, Robert, un placer. Hablamos poco, nos quedamos cortos, pero hay mucho para brevar acá. Luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre.
Bueno, tal cual hablábamos con el doctor Doria Medina, evidentemente la depresión es un estado afectivo, como muy bien dijo Roberto, es un estado afectivo y muchas veces difícil de visualizar, encubierto actualmente con que no se puede estar deprimido, ¿no? O afligido por algo que es lo normal. Esto ya es un estado patológico. La pérdida, existe una pérdida de un objeto, de algo, que aparentemente puede ser una nimiedad, puede ser algo muy sencillo, pero para el sujeto, y eso es lo importante, la subjetividad, puede tener un significado muy importante. Por eso los psicoanalistas buscamos el significado de las cosas para cada uno de nosotros, que es diferente. La depresión hay que tratarla, o de entrada, como decía Roberto, con medicación para ponerlo en un estado de labor, porque hay que trabajar en psicoanálisis y trabajamos los dos. Es una ardua tarea, pero es muy linda aventura, ¿no? Uno descubre territorios insondables, impensables, y todos somos diferentes. Hasta la semana que viene.